Buenos días. Siendo las 10:21, damos inicio a este conversatorio del día de hoy, agradeciendo de antemano a las autoridades que nos asisten, a las redes sociales. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, el profesor Copla Rocha y el licenciado Josué Rodríguez. Pero antes de darles paso a ellos, quisiéramos hacer la presentación de ellos como personajes, pero los vamos a hacer como acostumbra el Círculo Literario, como acostumbra el Círculo Literario Luz y Palabra, que se dedica a hacer poesía y narrativa y a difundir la cultura en nuestro extraordinario Naucalpan. Por tal motivo, vamos a empezar a echar lumbre con la vida del señor Josué Rodríguez, y a modo de agradecimiento porque nos viene a visitar desde el Distrito Federal, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y lo de menos lo hubiéramos hecho una remembranza con títulos y que también vienen aquí, pero lo hacemos a modo de poesía, como es nuestra costumbre. Un diciembre 17 del año 69, un año sin par, nació, grande entre su gente, Josué Rodríguez Sandoval. Su padre, chilango como el jade, de buena sangre sus matices, guerrerense fue su madre, africanas sus raíces. De infancia complicada, en Chilangolandia su nación, jugándose el todo por el nada, desde niño se la rifa con pasión. A los 5 años ya sabía leer, fue de esos niños portentos, estudiante del buen proceder, aprendiendo a resolver entuertos. Cree en la buena lectura, le gusta la fotografía, amante de la cultura y muy celoso de la ortografía. Aquí hago un paréntesis. No sé si le gusta la fotografía, pero era la única palabra que me quedaba aquí. Repito. Le atinamos. Cree en la buena lectura, le gusta la fotografía, amante de la cultura y muy celoso de la ortografía. De la poesía, escritor novicio, del buen verso obsesionado, con la lengua del buen oficio, la de Cervantes apasionado. Universitario, estudiante y egresado con honores, en trabajo social resultante de la UNAM de los Amores. 17 años trabajando en el oficio de los bancos, otros 7 batallando en financieras con dólares y francos. Mas el destino le tenía algo reservado, una sorpresa a este señor, y su camino fue desviado a la publicidad exterior. Josué es un guerrero, es un personaje sin par, fue promoviente y compañero, y además pertenece a la vida espectacular. Un aplauso, por favor, compañero Josué Rodríguez. Yo para el poeta, ¿verdad? Ahora, si el maestro Cordel creyó que se iba a salvar, no. Y no le voy a traer la del lobo ping-pong, maestro, para que no se sienta personal o avergonzado con sus compañeros, con su público. La historia del maestro Copla Rocha. En el mes de junio se cuenta, el 13 fue su día, de 1990, que nació la rebeldía. Copla, por nombre lleva, Rocha es su apellido, personaje de buena leva, que nunca ha creído en el cupido. Fue niño de cristal, como de un cuento sacado, porque todo le caía mal. ¡Ah, qué niño tan delicado! Fue un niño bien portado, fue un niño singular, y aunque niño muy educado, ¡ah, cómo le encantaba discrepar! Nació entre cerros y peldaños, en el pueblo de Mimiapan, y cerca de los 3 años se lo trajeron a Naucalpan. Estudió en el Molinito, pero no era malandro, becado en satélite el chavito, saberes y letras fue sumando.
A los 8 años dominaba el inglés, tocaba piano, violín y el tartufo, sones al derecho y al revés, ¿a poco así muy fofurufo? De muchas escuelas estudiante, aunque de todos lo corrían. Fue inteligente e interesante, pero podía más su rebeldía. De la FES Zacatlán, egresado, y escribe para el extranjero. Maestría en español su agregado, pero recuerde que leía en el basurero. De las ferias de libro participante, compartiendo letras y poesías en muchas ciudades, itinerante con su prosa, ensayo y narrativa. Llegó a la azotea insistente, que es que a enseñar el silabario. Hoy es un principal dirigente del Círculo Literario, de Luz y Palabra, Círculo Literario. Este va para ambos. Pensamientos que hoy se juntan por amor a la lectura. Ciudad de México y Naucalpan, con el cual fomentaremos la cultura. Muchas gracias. Eso la reseña de mis dos compañeros. Podríamos haber traído a los grandes personajes de la cultura, pero preferimos traer gente de a pie, gente de nosotros, gente que conoce, que sabe lo que está hablando de nosotros. Entonces, a grandes rasgos, la entrada para los señores. Tenemos un gran tema, se llama Cultura lectora en Naucalpan, pero nos vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque el señor Josué Rodríguez, aunque estamos pegados en la Ciudad de México y Naucalpan, son dos culturas a lo mejor un poquito, no distantes, porque prácticamente alguna vez alguien dijo que para nosotros ir a cultura tendríamos que ir a la Ciudad de México. Viene de la Ciudad de México, así que vamos a tener un tema súper interesante. Pues vamos a empezar de una vez, vamos a echar lumbre, como se dice normalmente. Pregunta: a su percepción personal, ¿qué significan los libros? Cuéntenos algo, maestro Job de Rocha. ¿Qué significan los libros? Imagínense a una población haciendo la vida completamente, ¿no? Trabajar, vivir, criar a sus hijos, sobrevivir, comunicarse y ya, ¿no? Eso es lo que hacemos todos. Pero ¿qué pasa cuando necesitas que eso que estás haciendo llegue más allá de donde tú estás? El escritor es un tipo ocioso, la verdad, es un holgazán, es un vagabundo, y tiene que serlo. Por ahí un filósofo dice que para que exista un hombre libre necesitan existir 100 esclavos. Se refería, pues claro, al patrón, ¿no? Para poder vivir esa libertad, ¿no? Que tenían, como pensaban los filósofos griegos, ¿no? Con su bata blanca, tirados con su copa de vino. Bueno, pues todos esos filósofos griegos tenían 100 esclavos en su casa haciendo su chamba. Si no, ¿cómo creen que se dedicaban a eso? Entonces, pues de repente a un hombre se le ocurrió, tirado ahí en una cueva, en taparrabos, decir, bueno, lo que yo veo que los hombres trabajadores están haciendo y salen a cazar a los mamuts para traernos de comer a la comunidad, pues yo lo voy a pintar en una cueva. Así comenzó la literatura, así comenzó el arte, así comenzó el registro de la historia, por un tipo que estaba escondido, a lo mejor por collón, a lo mejor porque estaba cojo y no podía cazar al mamut, no sabemos, pero por alguna razón él estaba escondido en una cueva mientras el resto de los hombres trabajadores cazaban un mamut. Ese es el escritor, un ocioso que en lugar de estar trabajando de la mano con los demás, está en la cueva pintando
una figura rupestre. Y eso seguimos siendo hoy en día. ¿Quién puede estar un sábado sobrio, ¿no? Sin la cruda que todo el mundo tiene a estas horas, o no trabajando, ¿no? Como todos deberíamos estar, para poder estar aquí en un conversatorio, en una biblioteca, discutiendo sobre libros? Entonces, el libro es el resultado de un tipo ocioso para dejar un registro histórico de lo que el mundo está haciendo. Lo importante no es el escritor. Muchas veces los escritores se levantan el cuello y dicen: oh, claro, yo soy su eminencia, soy un erudito. No es cierto. Tú solo estabas escondido en tu cueva. No importa si ganaste un premio Nobel, no importa quién seas. Lo importante es que estás dejando un registro de todo lo que hay en el mundo, lo que de veras importa en el mundo. No eres tú, es el mundo que sostiene tu libertad para escribir. Entonces, un libro pues simplemente es una responsabilidad que un tipo ocioso tiene que entregarle en modo de agradecimiento al mundo. Eso es. Gracias. Hablando de libros, yo voy a decir compañero porque se me hace nada de licenciado. Tú me ayudaste gracias a ti nació La Vida Espectacular, y gracias a ti nació La Chacona, porque aunque fue iniciativa mía, tú fuiste el que me ayudó y me dijiste más o menos cuáles eran las temáticas, cómo debíamos irlo armando. Después ya tuvimos algunas correcciones. El maestro Cobra nos está diciendo que cómo empezaron los inicios. ¿Nos podrías tú decir en realidad qué es un libro? Y sobre todo, ¿por qué hay tan pocos lectores? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante y como escuchamos al maestro, pues tiene diferentes opiniones. Yo siempre he considerado que un libro puede ser como una ventana que se abre hacia una inmensidad que nos presenta una diversidad de paisajes, de momentos, de mundos, de entornos, de personas y de personajes. Y que dentro de esos personajes pueden existir, como bien decía el maestro Coca, esos hombres ociosos que solo se dedican a hacer registros, a escribir, mientras que otros dedicamos parte de nuestra vida o gran parte de nuestra vida a otras actividades. Pero los libros tienen un propósito, tienen un objetivo. Los registros que quedan por escrito son la herencia de mentes pensantes. Y esas mentes pensantes transmitieron conocimiento plasmado en papel. Esos libros entonces tienen un objetivo particular. Pueden ser también un espejo. Un libro puede ser un espejo en el que vamos a vernos reflejados, la clase de persona que somos, los intereses que tenemos, los ideales en los que creemos, los valores con los que fuimos criados. Y eso también nos abre una oportunidad para confrontarnos con nosotros mismos, para sentarnos y entonces a leer un libro en el que vemos el desarrollo de un personaje que tiene características, cualidades, defectos, virtudes como las que yo tengo, me pueden ayudar para que pueda crecer o modificar mi forma de pensar o mi forma de actuar. El valor de los libros es importante, pero es un valor que se va perdiendo. ¿Por qué no hay lectura, no hay cultura lectora? No solamente en Naucalpan, sino en todo el país. Pues esa es una pregunta difícil de responder. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Porque podríamos decir que hay una Secretaría de Educación a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, que debería estar interesada en que todas las personas tuviéramos acceso a la lectura, tuviéramos oportunidad de aprender a leer bien y obtuviéramos beneficio de esa lectura. Pero a pesar de que tenemos por parte del Estado un sistema educativo, este sistema carece del objetivo central, del objetivo de un libro: ayudar a una persona a formarse, a desarrollarse, a tener una mente que pueda llevarlo a pensar más allá de solo lo que ve con sus ojos.
de lo que escucha con sus oídos, de lo que siente en su corazón. Los libros entonces son una llave para muchos mundos, para muchas formas de pensar, para mucha cultura que lamentablemente se va perdiendo. Y en la actualidad lo que tenemos como libros pues solamente son registros de esos hombres ociosos que pensaron que algo era bueno y que otros hombres ociosos determinaron que no. Por eso hay poca cultura relacionada con los libros en particular, con invitar a los niños a que lean, con enseñarles a leer bien, con tener maestros que fomenten en ellos el ver por esa ventana o mirarse en ese espejo. Pienso que esos son los libros. Bravo. Bueno, dice que la pregunta es para el compañero, pero voy a entrometerme un poco. Discrepo. Dos cosas. La primera es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué no hay tantos lectores? Pues porque están afuera cazando mamuts. Imagínense que todos estuvieran adentro en la cueva. Exacto, no comemos, ¿no? No se come. Exacto, ¿no? O sea, una es esa. Trabajamos, vivimos, pagamos renta, pues no sé en qué momento lees. O sea, ya cuando tienes el tiempo estás cansado, ¿no? O sea, lo que quieres ya es echarte a dormir, distraer la cabeza, no romancear con tu esposa, abrazar a tus hijos, no leer. Entonces, una, por eso. Dos, porque como bien dijo el licenciado, los libros te hacen pensar, ¿no? Los libros son la herramienta principal del pensamiento. Y pensar no es bueno. Pensar no sirve para nada. Es más, pensar no te paga la renta. Pensar, no hay un trabajo que te contraten por pensar. Por eso los filósofos, los que más se acercan, dan clases de filosofía. Pero dígame una empresa, un puesto, en cualquier institución, en cualquier compañía, donde contraten filósofos para pensar. Que llegue uno y le diga, claro, tu trabajo va a ser pensar durante 8 horas diarias y te vamos a pagar por eso. Pues no. La empresa pierde. Exacto, ¿no? Pensar no sirve. Y aparte, el ser que piensa es un ser solitario. Imagínense un mundo de australopitecos, ¿no? Todos changuitos. Imagínense el primer Homo sapiens en un mundo de changuitos, que de pronto un día despertó y dijo, ah, caray, somos humanos, pensamos. Y le decía a todos, oigan, ya evolucionamos, pero todos seguían changuitos. Uga, uga, uga. ¿Se imaginan qué soledad? ¿Qué frustración? Decirles, vamos a hacer un conversatorio y que nadie llegue. Porque todos son changuitos que están crudos del viernes en la noche, ¿no? Entonces, ahorita, afortunadamente, ¿no? Después de 10,000 años de historia humana, ya no soy uno, ¿no? Ya habemos aquí 10, ya creció el número, pero seguimos estando solos. Si lo vemos en cantidad, o sea, los que somos aquí, estamos solos, somos poquitos, somos nadie en comparación. Vean todos los carros que están pasando, digo, a lo mejor van a la chamba, no sé qué hagan sus vidas, pero, ¿no? O sea, es un pensar. Es una cosa muy triste y muy solitaria. Y los libros son la herramienta principal para que uno piense. ¿Quién va a querer estar triste y solo a propósito? Pues nadie. Por eso no leemos. Dice, maestro, que tiene usted razón. Dice que pues usted no es que no. Yo me acuerdo de mi primer libro. Fue un libro de superación personal. Hay muchos que no les gusta, ni modo, no sé, lo siento, fue mi primer libro, tengo que reconocerlo como tal. Se llamaba La búsqueda de Alfonso Lara Castilla. Fue más o menos hace 45 años, más o menos. Y precisamente lo leí por aburrimiento.
Estaba yo solo, qué bueno que no había redes sociales y no había Face, porque no lo hubiera leído y no estaría yo con ustedes. Entonces en ese momento estábamos esperando hacer una maniobra, dar una luz espectacular, me dejan esperando a los compañeros. Un compañero se llama David Mora, se llama, ya falleció, traía el libro y me decía, ¿qué vas a hacer ahorita? Pues voy a esperarnos, ¿qué hago? Me agarra y a modo cercano me agarra el libro y me lo dice, toma, para que te cultives, bota el libro por allá. Llego al lugar donde estamos, en la central de abastos, agarro mi piedra y me pongo ahí. Y veo el libro, como que sí, como que no. Lo vuelvo a botar. Llega tanto el aburrimiento que tengo que hacer algo. Agarro el libro y de verdad que yo no lo solté hasta que lo terminé. Pero fue por aburrimiento, fue por soledad, efectivamente. Entonces, pero lo más extraordinario que descubrí un mundo que yo no conocía. Yo leía las historietas cómics porque mi padre me enseñó a leer, no porque él me dijera que yo leyera, sino que yo le veía a él leyendo el esto y la prensa todos los días. Y por lógica yo me hice aficionado a los cómics, hoy llamados cómics, entonces, en ese entonces eran historietas. Lo más extraordinario, cómo le pone uno voces a sus personajes, cómo le pone una imagen a sus personajes. Y ese es un libro, bueno, al menos que fue para mis inicios, el mío. Nada más para redondear esto un poquito más. Creo que quisiera yo añadir con respecto a este punto que se menciona, es increíble cómo estando en pleno siglo XXI, 25 años después del año 2000, las cifras nos muestran que la lectura va a la baja. Algo que buscaba, por ejemplo, es que aquí en el país el año pasado, de 100 personas, solo 69 leyeron algo. Pudieron haber leído incluso una etiqueta. Y esa es una lectura. O pudieron haber leído un periódico, o quizás un anuncio en la calle. Si vamos a la lectura de libros como tal, el 43% leyó un libro durante todo un año. Y si hablamos del Estado de México, pues esa es una situación que está muy señalada en el Estado de México en particular. De todas las entidades federativas del país, con excepción de Oaxaca, el Estado de México carece de cultura lectora. Y eso es algo triste, porque justamente la persona que no lee es una persona que no piensa. Y la persona que no piensa es una persona que es más fácil convencer de algo que no sabe. Y es un círculo que se va repitiendo. ¿Por qué es preocupante esto? Porque habiendo tantos espacios de lectura como en el que nos encontramos, pues estos poco a poco se han ido perdiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando cursaba la secundaria y nos pedían que hiciéramos un trabajo y teníamos que leer un libro completo para poder entregarlo en una semana. Y ahí quiero mencionar a mi ahora esposa, porque ella me llevaba a la biblioteca a buscar específicamente ese libro que me iba a servir para presentar mi trabajo. Y en ese tiempo todavía había cultura lectora, todavía se fomentaba, había de hecho, no sé si en la actualidad, pero había una clase de literatura en las escuelas. Y en esa clase de literatura le pedían a uno leer una diversidad, un abanico de libros que le permitían a uno razonar, pensar, formarse una idea. Y como dice Martín, hacer un ejercicio de imaginación en el que cada uno de los personajes tenía diálogos que uno le ponía. Uno pintaba su propia historieta en su mente. Y eso se queda grabado. Y eso le ayuda a uno a razonar y ver el mundo de forma diferente. Bien dice Martín, en ocasiones el ejemplo de los padres cuenta mucho para que los hijos lo sigan. Pero me parece que un error que cometemos todos
es pensar que mandamos a la escuela a los hijos para que reciban educación. Pero la escuela solo hace una formación académica. La educación empieza en casa. Si un niño pequeño, aún estando en el vientre, no escucha una lectura, cuando nace no ve a sus padres interesados en la lectura, pues entonces desde ese momento no está recibiendo una educación para futuro, para que durante su formación académica, cuando entonces se le presenta la oportunidad de leer todo lo que se ha escrito, lo puede hacer. Se vuelve algo aburrido, se vuelve algo tedioso, se paga porque otro haga la tarea y presente uno el trabajo de alguien más, ¿no? Los clásicos se reducen a resúmenes o simplemente a pequeños documentales de 10 o 15 minutos que se pueden ver en los canales culturales por parte del Estado, a esos me refiero, en los que solamente se señalan algunos aspectos que el Estado particular quiere hacer. Y podemos citar ejemplos que son de conocimiento general. Si yo les digo a ustedes la frase, hasta la victoria siempre, ¿a quién le recuerda? ¿A quién viene a su mente? ¿Un guerrillero? ¿Una persona que luchó? Oiga, ¿y esa frase fue de él? Ernesto Guevara. ¿O se la copió a alguien más? Quizá la escuchó de alguno de sus pacientes cuando él fue médico, porque fue médico. Y pudo haberle dicho, necesita recuperar. Y quizás aquel le dijo, sí doctor, hasta la victoria. Y que dijo, esa frase es muy bonita, ¿verdad? Entonces los libros también nos permiten tener conexiones con otros seres pensantes. Pero cuando vemos las cifras proporcionadas por el Estado sobre la cultura lectora, si así son alarmantes, pues lo reducimos a nuestra pequeña comunidad en la que vivimos. Si hiciéramos una encuesta en la vecindad donde vivimos, el edificio donde estamos, la manzana o la colonia, fuéramos casa por casa preguntándole a la gente, oiga, ¿cuál fue el último libro que leyó hace un mes? Nos sorprenderíamos. Pero si usted le preguntara en qué capítulo va la novela de moda, le explicaría hasta el más mínimo. Sí, exactamente. La Rosa de Guadalupe. La falta de lectura nos hace seres que no pensamos. No nos hace seres pensar. Y entonces esos pocos que existen, a los que hemos llamado o dado a llamar filósofos, pues resultan muy pocos, perdidos entre una multitud, con gritos silenciados por la falta de lectura. Y fíjense, ahorita que pues ya comenzó con las cifras, en Naucalpan existen 311 colonias. Somos 311 colonias y solo hay 32 bibliotecas. O sea que cada biblioteca alimenta 10 colonias. ¿Y cuántos vienen a la biblioteca? Y además, ¿verdad? ¿Cuántos vienen? No, pero eso sí, o sea, ¿cuántos puntos de venta de droga hay por calle? ¿No? O sea, ¿cuántos prostíbulos, cuántos bares, cuántos... ¿no? Ahorita donde venden las cervezas. Exacto. Están por cuadra. Exacto. Sí, y eso las que están a colores, ¿no? Porque hay otras ilegales por ahí. Entonces, ahora, las bibliotecas están abiertas solo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, a la hora que los chavos están en la escuela y nosotros en el trabajo, ¿no? Fines de semana, solo 2, esta y la Enrique Jacob, abren en sábado hasta mediodía, ¿no? Por eso hacemos esto en las mañanas, porque nos corren, ¿no? Pero los maestros ya no piden que vayan a la biblioteca. Aparte, ¿no? Pero antes de eso,
ahorita esta biblioteca está de vacaciones, ¿no? De hecho, ahorita tenemos sufriendo al poli, porque la rebeldía, ¿no? Yo dije, no, pues si a mí ya me habías autorizado el conversatorio. Gracias. Que se pone bueno. Y fíjense, la cuestión es precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo culpamos a la encargada, al poli, a todo el personal? Lo que les decía hace rato, pues es que, o sea, si no les pagan, ¿no? Y te dicen, oye, pues hay un tipo loco que ya tiene autorizado un evento para un conversatorio Y trae tienes otros que dos ir a tipos locos fuerzas, que van a estar con él. pero pues no te pagan el día, ¿no? O sea, si te pagaran fines de semana y vacaciones, como se deben pagar, pues aquí estarías, ¿no? Dices, pues órale, pues si me vas a pagar domingo doble, pues seguro habría voluntarios, ¿no? Dirían, abrimos. Pero también, si desde arriba no viene esa iniciativa, pues uno, aunque sea voluntario. Ahora, a lo mejor puedes decir, no, pues yo, por amor a la lectura y por amor a la sociedad, tengo las llaves y voy a abrir. Imagínate que se meten a robar, se llevan las computadoras y todo, y te dicen, pues es que no estabas en tu horario, tú tienes la culpa y tú lo pagas. Y dices, no, pues no, entonces mejor cerramos y nos evitamos problemas, ¿no? O sea, tampoco es, podríamos culpar a los lectores, podríamos culpar a sus padres, podríamos culpar a los encargados, al gobierno, pero en realidad es todo un sistema, ¿no?, cultural, histórico, que hemos construido para que esto no funcione, ¿no? Comentaba hace rato el compañero de en qué se ha convertido la lectura, ¿no? Desde niños nos leen para dormir. ¿Qué te están enseñando ahí? Que la lectura es aburrida, que la lectura duerme, ¿no? Es un somnífero, ¿no? O sea, en lugar de decir, te voy a despertar con un cuento, buenos días, hijo, esta es la historia de la princesa y levántate y un dragón. No, te duermen con un cuento, ¿no? Pues crecemos y tenemos esa idea. Ahora, bien comentaba, ¿no?, los lugares. Yo estudié, como decía en el poema que me escribió, muchas gracias, yo estudié en el Molinito, entre el Museo Tlatilco y el Molis, ¿no? Ahí está la primaria. Y nos mandaban a la biblioteca, pues que está en un basurero, ¿no? No sé si la conocen, ¿no? La del basurero. Andrés Molina Enríquez. Exactamente. Dentro de un encierro de basura. Entonces, hasta el día de hoy. sí, y ahí sigue. Y entonces, pues yo ahí aprendí que la literatura apesta. Literalmente, ¿no? Leer es un hábito asqueroso, porque te mandaban a fuerzas y tenías que llevar la hojita y el sello de que fuiste y todo. Pero pues imagínense estarse ahí una hora con la peste a basura. Pues ¿cuándo vamos a querer leer? Entonces, es toda una serie de condiciones que no se prestan para esto. Librerías. Está la del pasaje de San Bartolo, ¿no? Y pues por ahí otras dos que debe haber por ahí. Y la verdad es que son libros escolares, ¿no? El diccionario Larousse y ya. Libros de librerías de viejo, hay otra en San Bartolo, que son casi puras revistas, ¿no? Sí tienen su estantito de literatura, pero pues todo lo demás del local pues, son revistas, ¿no? Y pues la mayoría de esas revistas pues son Playboys, ¿no? Entonces, pues no hay librerías de viejo tampoco, ¿no? Debe haber por ahí, espero que en algún rincón de las colonias de Naucalpan, pero no es como que tengan esa presencia. Hay una librería donde está la clínica, la del Seguro Social, sobre la 16 de septiembre, en la primera esquinita. Al lado de las máquinas. Exactamente. Ahí cambian libros y hay de a 5, de a 10. Pues he encontrado buenos textos. Sí. Ahora, en satélite está el sótano, está Gandhi, la casa del libro, pero es en satélite, ¿no? O sea, también, digo, sí sé que pues hay ediciones del fondo, hay ediciones que son económicas, pero o sea, también pensemos que las personas de acá del barrio no nos vamos a meter a satélite por un libro,
¿no? Entonces, tenemos en Naucalpan una facultad de la UNAM y tenemos el único CCH fuera del DF. Eso debe decir algo. ¿Por qué la UNAM está interesada en que en esta facultad exista la carrera de Filosofía y Letras? ¿Por qué a la UNAM le interesa que haya literatura en Naucalpan? ¿Y por qué el único CCH que está fuera del DF lo pusieron en Naucalpan? Eso nos dice algo, hay un interés universitario. Están aquí casi juntitas y entre una y otra lo único que hay son bares, son tuburios, son cantinas, son billares. O sea, ¿por qué no viene el fondo y dice librería del Fondo de Cultura Económica? ¿Dónde? Pues entre el CCH y la facultad, ¿no? Tienes un público expectante allí, ¿no? Alumnos de la UNAM. Cualquier cosa cultural, si lo pones entre esos dos, es seguro que vas a tener público, ¿no? Porque tienes a los universitarios y a los SHeros. Pero no, pues no hay nada, ¿no? Un bosquecito donde si lo atraviesas, pues están los universitarios tirados de borrachos, ¿no? O romanceándose atrás de los arbustitos. Entonces, pues bueno, esa es nuestra cultura y por eso al final cuando llegas y preguntas, ¿en cuánto está el libro? 100 pesos. ¿En cuánto está el pomo? 100 pesos. Ah, pues denme 2 pomos, ¿no? Y así se los va la vida. Cuando se habla de libros, el primer libro fue una vida espectacular, de los cuales se vendieron mil ejemplares. Y me quedan ahí como unos 50, entonces en esto ya los he recatado, de vez ya no los quiero vender. Y cuando decidí a escribir el segundo libro, yo quise hacer uno un poco local, y no por vender, sino que a mí sí me gusta la cultura donde yo vivo, ¿no? Ya no donde nací, porque es muy distinta, aunque es Estados Unidos también. Pues dije, hay mucha historia aquí, y la verdad, por lo mismo aquí, el compañero Josué me ayudó a empezar a corregirlo. Tuve otra corrección, la esposa de Alejandro. Después tuve también la coordinación del maestro Cordá. Y todavía el último editor todavía le dio otra alimentada, se podría decir. Y no porque yo le he escrito, siento que fue un trabajo, pues a lo mejor no de 5 estrellas, pero estoy seguro que sí iba arriba del promedio. Hicimos difusión en mi colonia durante un mes. Casi invité casa por casa. Invité a gente que me quiere, que me aprecia mucho. A los que me aprecian, pues lo creo. Pero fue bien decepcionante que a la presentación del libro en mi colonia hayan ido, una colonia de 5,000 gentes, hayan ido 15. Entonces, es cierto, la cultura no interesa. Y personajes que incluso están dentro del libro. ¿Sí? Personajes que la mamá de uno de los líderes actuales fue una gran señora y fue la que metió el agua y fue la que metió, y están con nombres de oro ahí su nombre, la señora fulana de tal. No fue nadie. Entonces dices, ¿qué está pasando? Hay malos autores, hay malos libros. Pues yo pienso que no. No podríamos catalogar ni a un autor, alguien que, como bien señalaba el maestro, decide comenzar a escribir, pues está tomando una decisión demasiado peligrosa. Por un lado, porque va a abrir su mente y su corazón y lo va a plasmar en una hoja en blanco. Y por otro lado, porque no sabe qué va a suceder con esa hoja en blanco que se recibe en otras manos, en otras mentes, en otros corazones. Si catalogamos que algo es malo, lo etiquetamos enseguida. Si ustedes en lugar de ver esta etiqueta le vieran una calaverita, ¿se la tomarían? No. Pero si la calaverita fuera la marca del agua como tal, todo está diseñado con el objetivo de crear un impacto, una emoción.
incluso la etiqueta y las anotaciones que en ella se ponen. Sí, pero nadie las ve. Exacto, pero lo mismo sucede con los libros. Cualquier libro que provoque una emoción ha cumplido un objetivo. Puede ser la emoción que quiera: tristeza, frustración, decepción, enojo, sorpresa, admiración, y la lista puede seguir. Por eso los poetas, cuando escribimos, procuramos llegar a esa fibra que vamos a tocar. Quizás no en 100 personas, pero si tocamos una fibra de una persona, cumplimos el objetivo. Por eso pienso que no hay ni autores ni libros. Pero sí lectores con un criterio de repente Pásale para acá. Discreto. Sí hay autores malos y sí hay libros malos. 3 cosas. Primero, lo que decía al final de tocar las fibras me recuerda a un poema de Cristina Peri Rossi que dice: nunca un libro ni un poema logró detener la mano del torturador, pero si alguna vez ese libro, ese poema logra darle consuelo al torturado, entonces la literatura tiene sentido. Esa me recordó. 2. Sobre las emociones. Sí, es muy cierto, y el ejemplo es bien bonito. Ustedes han visto esa pintura, esa obra de arte, que es un cuadro blanco, un lienzo así, como tal, con un puntito negro en medio. Y eso está en un museo y valuado en millones. No es más que una hoja en blanco con un puntito, ¿no? Y pues uno ve eso y dice: ¿qué carajo, no? Entonces, unos se indignan, unos se molestan, otros se ríen, ¿no? Cuando le preguntaron al autor, dijo: pues es que precisamente esa es la idea, ¿no? Generar esa emoción, generar indignación, generar molestia, risa, desprecio, rechazo. Es una de las pocas obras que han alcanzado casi el 100% de la misma sensación en toda la población mundial. O sea, si ustedes leen, no sé, La Divina Comedia, pues a algunos les va a apasionar, otros se van a espantar, ¿no? Otros se van a fanatizar, unos les va a dar tristeza, en fin, genera. Entonces son muchas las emociones y dependiendo de los lectores va a ser la reacción, la respuesta. Pero esa pintura casi a todos nos provoca lo mismo. O sea, es muy raro que alguien cuando la ve así diga: ¡ay, obra de arte, es hermoso!, ¿no? Yo pago 100 millones. Hoy, ya, porque, ¿no? Después de eso comenzaron los manchones y otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, así casi el 100% de la población mundial, hasta los que ni saben de pintura, vieron esa noticia en el periódico Metro y se indignaron, sin saber nada de arte. Yo pregunté: ¿y esto qué? Exacto, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Concuerdo en eso de las emociones. Pero el oficio literario, como cualquier otro oficio, requiere dedicación, requiere técnica, requiere estudio, requiere un montón de cosas, ¿no? Trabajo, talacha. Es como si preguntas si hay malos escritores y decir que no, es como preguntar ¿hay malos carpinteros? Y decir no. Es que el oficio es loable, todo carpintero es bueno, pues no. También hay albañiles mal hechos, ¿no? Y también hay herreros que, híjole, ¿no? Y de todo, peluqueros que te tusan. Y claro, o sea, en cualquier oficio, cuando vas empezando, pues te vas a equivocar, ¿no? O aunque no te equivoques garrafalmente, pero tampoco vas a tener la maestría del que lleva 30 años dedicándose a tejer manteles, ¿no? O sea, el que va empezando, evidentemente,
no echan a tiene, perder. exacto, ¿no? Entonces, claro que hay escritores malos y claro que hay libros malos, porque también la literatura es un negocio. Estamos entrando no estamos entrando, ya tenemos mucho tiempo en la modernidad, estamos hablando de un siglo XXI. Y yo me acuerdo cuando estaba morrito, a mí me tocó la época del burbujas, y me acuerdo que decía, había una canción o un eslogan de él: en los libros hallarás el tesoro del saber. Y, ¿no? O sea, toda la vida nos han dicho que los libros. En la actualidad yo he visto varios, en las redes sociales, varios clubes de lectura, varios centros culturales. La maestra Linares, que me imagino que nos está viendo, tiene su club de lectura, donde estuvimos en la Ucalpan en las letras que se exhibió allá. Si hay tanta apertura, hay más redes sociales, mejor dicho, hay redes sociales, hay más opciones que antes. Anteriormente, si no te regalaban un libro, si no comprabas un libro que te costaba lo que costaba 5 o 6 Coca-Colas, no lo comprabas. Hoy, con el simple hecho de tener un celular y robarte el wifi del vecino, con eso puedes leer. ¿Por qué entonces hay tan pocos lectores? Para los dos. Pues es que es un asunto, como bien se ha señalado, de cuestión cultural. Como no es un hábito la lectura, pero no es un hábito no solamente dentro de la familia, sino dentro de todo el sistema educativo. Pocas son las personas que por cuenta propia deciden acercarse a los libros. Y ahora, con toda la cuestión tecnológica, mi particular punto de vista es que la literatura se ha prostituido. ¿En qué sentido? Decíamos que cuando alguien decide plasmar en una hoja en blanco lo que está pensando, lo que está sintiendo, está haciendo un ejercicio, un ejercicio de autoconocimiento, de autorreflexión, que comienza a plasmar. Es cierto que esa hoja en blanco va a tener un proceso para que se pueda convertir en un libro, para que llegue a las manos de alguien que lo pueda leer, que pueda abrirlo. La sensación de abrir un libro nuevo no se compara con el olor de la tinta a medida que va pasando las hojas, y todo ese ejercicio implica el uso de todos los sentidos. ¿Qué sentidos utilizamos cuando usamos las redes sociales? Solo la vista. O si escuchamos un audiolibro, solo el oído. Pero estamos dispersos con el resto. Tomar un libro entre las manos implica el tacto, sentirlo. Y desde ese momento ya hay un impacto. Leer el título, leer el autor, en la contraportada ver la presentación que hace el autor de sí mismo o alguien más de él, nos va abriendo un panorama general de lo que vamos a encontrar. Desde la portada, al ver la portada, preguntarse por qué este diseño, ¿no? ¿Por qué el color? Y luego el nombre del autor. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que va leyendo en la calle con su celular y puede leer un pensamiento, puede leer un meme, un chiste, lo que sea, pero no se preocupan de quién escribió ese pensamiento, ¿no? El autor, no se preocupan de grabarse el nombre. Exacto. Y luego van tan ensimismadas que se ha visto personas que hasta se caen. Así es. Un libro nunca va a causar el daño que causan estos aparatos. No, para nada. Ni te lo van a robar. Y es una situación que empieza usted a ver algo y se queda. Exacto. Causa una adicción. Una visión. Un hábito. Pero un mal hábito. Un libro nunca va a tener ese impacto. No. Quien se hace adicto a la lectura
se abre la mente a la oportunidad de muchas cosas, lo que no sucede con esto. Esto está restringido solamente a lo que pueda subirse en la red. Usted entra a una biblioteca y encuentra infinidad de información, de infinidad de temas, de infinidad de autores que no podemos encontrar aquí. Podríamos decir, Internet es un campo vasto para poder explorar, pero por eso se llama red, porque es como una telaraña en la que cae un pequeño insecto y es difícil que pueda salir de ahí. Por eso entonces la lectura es un aspecto muy importante que se debe comenzar a trabajar desde que los niños, las niñas son pequeñitos. Empezar a inculcarles el deseo por la lectura, acercarlos a lecturas que sean sencillas, pero que los ayuden a reflexionar. Y a medida que van creciendo, ayudarles con esa información, con ese conocimiento, formarles un criterio personal, un criterio propio. Porque se van a encontrar con un sistema educativo, con una formación académica ya formada y establecida por el Estado. Y estarán de acuerdo que esa formación académica cambia cada sexenio, sí, o cada trienio. No tiene nada que ver con la realidad. Y queda a gusto o disgusto del secretario o secretaria de Educación en turno. Luego entonces las personas dentro de ese sistema educativo no reciben una formación académica con el objetivo de que sean seres pensantes, de que tengan interés por la lectura. Decía Martín algo interesante, y podemos citarla como lectura popular, pero es lectura. Las historietas. ¿Cuántos de nosotros crecimos leyendo historietas? Y fue nuestro primer acercamiento real a un mundo real. El sensacional de no sé qué. El Simonazo. Eso. El Capulinita, ¿lo recuerdan? Una historieta muy pequeñita. Costaba $1, creo que 50 centavos. Pero se plasmaba cultura local, cultura entendible. Y parecía algo sencillo, pero a muchos nos ayudó a ver el mundo de forma diferente, a formarnos un criterio distinto, a decir yo quiero ser como, yo no quiero ser como. ¿Saben ustedes que mucha de esa lectura popular, sencilla, básica, fue escrita por seres muy pensantes? Y mucho arte, los caricaturistas, todo lo que tenían que trabajar. Sí, el dibujo es otra parte de la cultura que complementa, pero los escritos como tales no los hacía cualquier persona, no los hacía alguien que no tuviera una formación pensante, y que era el medio rebelde, el medio que estaba en contra del sistema educativo formado por Vasconcelos. Y por eso recordamos a Posadas. Por un lado, se recibía una formación de un tipo muy específico, muy cuadrado, muy cerrado, pero por el otro se abrió un campo de oportunidad para tener un punto de comparación que ayudaba a la persona a pensar. Por eso yo pienso que los audiolibros cumplen un objetivo, pero alejan, en lugar de acercar a los lectores a la página impresa. Ahora, con respecto de los teléfonos, discrepo un poco. Estoy de acuerdo en todo, pero discrepo en la visión que tendemos a darle, ¿no? Ahora decimos, no, es que los teléfonos nos emboban, ¿no? Y no hay nada. Bueno, sí, y antes... O sea, antes no había internet y tampoco leíamos, ¿no? O sea, no es culpa del teléfono, ¿no? Ese problema viene de milenios, ¿no? Entonces, ¿existía la televisión? Sí, claro, Televisa, el canal de las estrellas, ¿no? Y todo eso, pero pues había TV UNAM, ¿sí? Había Canal 11 y tampoco lo veíamos. Invitaban ahí a escritores y artistas y intelectuales y no lo veíamos. Estaba el 11 y estaba el 23. Y siguen invitando y sigue habiendo. Y siguen, Sí, ajá, no, la verdad y no lo vemos, o sea,
así como aquí somos 10, bueno, 8 porque los dos de gobierno nada más se tomaron la foto y se fueron. Pero tarea. Pues igual, ¿no? O sea, los que hoy están en esta transmisión, pues han de ser 8, ¿no? Y los demás están viendo TikTok. Como antes, los que veían TV UNAM eran 8 y los demás estaban viendo la novela del 2, ¿no? Entonces, eso no es, o sea, sí es cierto todo lo que se dijo, pero creo que se le demoniza de más al teléfono. Se le echa mucho la culpa cuando ese problema no lo trajo el teléfono, ese problema ya existía. Ya lo Solo se tenemos trasladó. nosotros. Ajá. Ahora, hay un montón de foros, hay audiolibros, hay páginas, incluso hay chats, por ejemplo, ¿no? de Telegram, de WhatsApp, donde se comparte ilegalmente la literatura. Es bien bonito, ¿no? O sea, tú no puedes fotocopiar un libro que no tenga los derechos, pero ahí te lo mandan, ¿no? Tú dices, oye, necesito este libro, y en 2 horitas te dicen, ya lo escaneé, ahí lo tienes, ¿no? Ahí está a la mano, pero igual que no veíamos TV UNAM, pues tampoco entramos a esos sitios, ¿no? Perdón, que ahorita recordaba también la Brigada para Leer en Libertad, que es un sitio de internet en el que puedes descargar gratuitamente infinidad de obras. Y ahora, lo más importante, ¿no? Usted preguntaba, los lectores, ¿por qué no leemos? Como ya van 3, 4 preguntas que siento que hacen énfasis en eso. Le hemos adjudicado a la literatura un aspecto de intelectualidad. Incluso hay congresos, ferias, eventos donde dicen evento de arte y literatura, como si la literatura no fuera una de las bellas artes, como si estuviera fuera, ¿no? Porque sí, los escritores como leen y piensan y conocen, ¿no? Para bailar no necesitas pensar, ¿no? Necesitas moverte sabroso, ejercitarte el cuerpo, no la mente. ¿Me explico? Entonces, los escritores solitos a lo largo de la historia se han autoadjudicado ese aspecto intelectualoide. Se hacen sentir como que, no. O sea, sí somos artistas, pero pues son bateristas, nomás da golpes. Yo pienso, ¿no? Entonces, se han vuelto tan elitistas que al mismo tiempo hacia el público te hacen sentir que la lectura es una cosa, o sea, como muy elevada, ¿no? Exclusiva, ¿no? Así como, y entonces te dicen, desde la primaria, ¿no? Y de ahí para arriba, los libros, grandes libros son el mío, sí, el Quijote, la Ilíada, la Odisea, o sea, libros horribles. Esos libros están bien feos, ¿no? Porque es como si te dijeran, es que, la música es Beethoven, es Vivaldi, pues está horrible. Y la danza es el lago de los cisnes. Pues no, eso no es. Cuando uno se acerca a la danza, pues tú lo que quieres es invitar en el baile del mercado, del barrio, a la vecina sabrosona que te gusta. Para eso quieres bailar, no quieres hacer el lago de los cisnes, ¿no? Cuando dices quiero hacer música, pues es porque le quieres cantar una serenata a tu novia. Exacto, lo mismo, la escritura. Pues no tengo dinero, pues le escribo un poema a mi mamá y ella, hasta se va a ilusionar más que si le compro algo caro, ¿no? Para eso es para lo que nos acercamos a las artes. No para leer el mío Cid, pero se me va la idea. Entonces, nos centramos de ese modo a lo que nos es cercano, y sí, ¿no? Yo entro a la música porque es lo que me mueve, ¿no? Un reggaetón sabroso, ¿no? Que digo, pues las chamacas vienen con esto, lo comienzo a escuchar, pero poco a poco yo digo, ¿sabes qué?
pero en la salsa sí las puedo manosear. Se habla mucho del reggaetón, pero si se fijan, en el reggaetón no las tocan. El tipo tiene las manos atrás, ¿no? En la salsa sí. La manoseas por todos lados, ¿no? Entonces dice uno, ay, pues a ver la salsa, y poco a poco te vas metiendo y a la cumbia y a lo tropical, y de repente tu oído se va entrenando, o tu cuerpo va exigiendo más, y entonces va a llegar un punto en el que digas, ay, a ver, el blues, el jazz, mira, o sea, la música, o sea, esto tiene más complejidad, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en el que llegas a Mozart, a Beethoven, a Vivaldi, y vas a entender, claro, ya entiendo por qué es la gran música clásica, pero tuviste que hacer todo ese recorrido. Si en la primaria te dicen lee el Quijote, pues no, es como si te dicen lee el Lago de los Cisnes, pues ¿cuándo? Tienes que primero bailarte una bachatita sabrosa y que tu cuerpo te vaya exigiendo más para poder llegar a eso. Entonces, entrarle, como decía el licenciado, por algo cercano. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a la sección de libros juveniles, pues está Harry Potter y las princesas, y dices, a ver, mi juventud está vendiendo droga en la calle, mi juventud está embarazando chamacas, me acaba de asaltar, por eso llegué tarde, un vecino chavito de 15 años. ¿Creen que si yo lo llevo a la sección de literatura juvenil y ve a Harry Potter, le va a entrar, le va a gustar, le va a decir algo? Pues no. Y la infantil lo mismo, ¿eh? Es como para niños tontos, pues, no sé, como mimados. A lo mejor los de varo igual y sí sean niños que la viven sabroso y esos libros les ayudan, pero uno que creció en el barrio, ¿no? Que caminas las vías del tren para llegar a la escuela, que, ¿no? O sea, obviamente, pues esos libros infantiles no nos dicen nada, ¿no? O sea, somos chamaquitos que ya a los 6 años ya pensamos como adolescentes y nos traen un curso de, a ver niños, Barney el dinosaurio, y ahora abrácense ustedes solos. Pues carajo, ¿no? Entonces, precisamente, y a modo de cierre de esta participación, también es lo que tratamos de hacer, ¿no? Voy a hacer el comercial, como en Luz y Palabra, los escritores naucalpenses, realmente, ¿no? Decía usted, pues lo local, hablar de la verdad de nuestro lugar, de nuestra tierra, ¿no? O sea, nunca en la historia, en los 150 años que lleva fundada Naucalpan, nunca se ha tenido un interés de identificar a sus escritores. Y yo les dije hace rato, imagínense si ese cavernícola no hubiera hecho esa pintura rupestre, no sabríamos cómo dominar el fuego, no sabríamos cómo tallar la rueda, porque no habría un registro de todo eso. Entonces no hay un registro de Naucalpan en 150 años. De nada. Y precisamente es la importancia que tenemos nosotros y la responsabilidad de dejar ese registro. Y ahorita que ya estamos congregados 65 escritores naucalpenses, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que estamos dejando pintado en esa cueva? Estamos viendo, ¿Qué es lo que estamos viendo? Exactamente. Y bueno, ya era el comercial. Fíjate que mi primer libro que quise leer, no me acuerdo del autor, se llama ¿Por quién doblan las campanas? Era un libro por aquí así. Y ese se lo dejaron a mi hermana en la prepa. Y lo salía mucho incluso en la televisión, ¿por quién doblan las campanas? Y lo empecé y no lo entendía. Tenía yo como 12, 13 años, no lo entendía. Posteriormente uno de Edgar Allan Poe, y también sé que es un gran escritor y todo, pero a mí no me gusta. Será por la impresión que me causó en ese entonces. Efectivamente tuve que leer La búsqueda, tuve que leer Los hornos de Hitler de Olga Langer, tuve que leer uno de
de Pat Williams, el entrenador de la magia de Orlando, del equipo de básquetbol, y unos cuantos libros más. Y después me leí el primer libro gruesotote, que fue Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. No lo entendía, pero como tenía muchos pasajes, tenía La Viga, tenía Coyoacán, tenía, entonces me fui, exactamente, como que estaba más abierto. Me tuve que regresar 3, 4 veces, pero había un interés. ¿Por qué? Porque lo que decía el canal de La Viga tenía aproximadamente 12 metros de profundidad. El canal de La Viga es una avenida. Y te decían que se juntaban en el río Churubusco, se juntaban en el canal de La Viga, Churubusco, y el canal que venía de allá, Contreras. Ahí están los Churubusco, donde están hablando. Entonces hay un interés. Ahí, tiene razón usted, maestro, porque son temas que uno conoce y se va metiendo uno. A lo mejor, si hubiera leído también al principio, a los 12 años, Bandidos de Río Frío, no le hubiera entendido tampoco, ¿no? Tiene razón, ahí hay que empezar de ceros poco a poco para llegar a esos grandes temas. Nada más es para... Ya prácticamente, bueno, ok. Voy a regresar un poquito. La educación en casa y los ejemplos influyen en los hijos. Usted no tiene hijos, pero sí es hijo. Sí, porque así, yo ¿qué hago aquí si yo no tengo hijos? Para que sean ya no buenos, sino que sean simples lectores. Yo lo dije hace rato, mi padre nunca agarró un libro, mi padre era militar, pero sí se leía completitos el Esto y la Prensa, completitos, y aguas donde lo molestáramos, no, era su horario de sillón con su Coca-Cola, porque tampoco fumaba ni tomaba, pero tomaba Coca-Cola, su Coca-Cola y su libro, La Prensa y el Esto, completitos. Obvio yo agarraba la sección de los monitos y la leía, pero fue un ejemplo de mi padre, en realidad, fue un ejemplo de mi padre para empezar a leer. Entonces, debe de haber ejemplos. ¿Es suficiente con el puro ejemplo? ¿Hay que encaminarlos? ¿O qué es necesario para que no tengamos grandes lectores, que tengamos lectores nada más? Pues decíamos que el ejemplo en casa, la educación en casa es donde comienza todo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en casa mi papá leía también La Prensa. A mí me gustaba mucho porque había 2 secciones. La primera porque había una página completa con una mujer desnuda. Y la segunda porque venía una viñeta de Petronila, la abogada del pueblo, así se llamaba, que eran 3 o 4 cuadritos en los que el muñequito, una indita, una indígena, planteaba una cuestión social de inicio a fin. Y en solamente 4 cuadritos hechos a color, me dejaba pensando. Y entonces llegó el momento en que los recortaba y coleccionaba esas viñetas. Y me hice una cajita con 2 alambres hacia los lados y las pegué y les hacía esas presentaciones a mis hermanos, como si fuera un pequeño cine. Y yo se los leía y se los explicaba. Para ellas era entretenimiento, pero a mí me hacía pensar, me hacía razonar mucho lo que decía esa viñeta. El primer libro que yo por mi cuenta leí, que cuando tendría 9, 10 años, fue el libro de un escritor finlandés, Mika Waltari, Sino el egipcio. Era un libro grueso que me transportó en la imaginación a un Egipto que no existe, porque tiene mucha información histórica que no corresponde. No coincide. No coincide con las fechas específicas según los arqueólogos. Pero ese libro me ocupaba las horas de la tarde después de hacer la tarea. Ese primer acercamiento siempre fue en casa. Mis papás tenían muchos libros,
pero no todos nos permitían leerlos. Así que los pocos libros que había en la biblioteca familiar, yo los leía a escondidas. Por eso decía que la educación en casa debe acercar a los niños, conforme vayan teniendo edad, a la lectura de los libros, a cosas que les puedan ayudar en su desarrollo, a cosas que les puedan ir formando un pensamiento crítico, pero dirigido, enfocado hacia algo particular. Conocerse como persona y tener un criterio para conocer lo demás. Porque si razonamos que la educación o la formación académica será hasta la escuela, pues yo recuerdo que cuando entré a la escuela con 6 años yo ya sabía leer, ya sabía escribir, ya sabía sumar, ya sabía restar. Y yo me aburría, porque en el primer año de la escuela era aprender las vocales, aprender los primeros números del 1 al 10, hacer rayitas y palitos. ¿No? Y usted ya tenía ese conocimiento. Y ya tenía yo ese conocimiento. Y tener ese conocimiento me ocasionó muchos problemas con la maestra. Claro. Claro. Justamente por eso, porque ya tenía la base, ya tenía yo la formación en casa. Eso se repite con los hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 32 años, otro de 29. Mi hijo mayor aprendió a leer a los 4 años, porque en casa siempre hubo libros y él podía usarlos y verlos. Su primer acercamiento con ellos fue por las fotografías o los dibujos, las imágenes. ¿Aquí qué dice? ¿Esto qué es? Eso le ayudó justamente en su formación. Cada hijo es diferente, cada hijo tiene una necesidad particular, pero cuando dentro de la casa hay libros y hay interés porque los hijos sean buenos lectores, eso se va reflejando con el transcurso del tiempo y los va formando como personas. Por eso es importante la educación lectora en casa. Si a mí como padre no me gusta leer ni siquiera las historietas o el periódico, estoy más habituado mentalmente a que todo entre por los ojos, televisión, internet, redes sociales. Eso se va a repetir con los hijos. Y cuando los hijos vayan a la escuela en un sistema educativo tan carente de formación, tan limitado en la estructura, pues entonces el ciclo se va a repetir. Es sorprendente cómo hay niños de 3 o 4 años que son expertos en el manejo de las tabletas, de los teléfonos, de las computadoras. Chiquitos de andadera y ya traen su celular. Porque ahora, antes era la televisión, ahora son los teléfonos y las tabletas que ahora cuidan a los niños. Mientras la mamá está ocupada en las redes sociales, pues el niño también está ocupado viendo un video en YouTube. Entonces, sí es muy importante la educación que demos en casa, el ejemplo que demos a nuestros hijos, pero también en el entorno. Puede ser que ya como personas adultas tengamos el hábito de la lectura, pero si ese hábito se lo logramos contagiar a otra persona, logramos un objetivo. Y la única manera en que podremos lograr ese contagio es siendo buenos lectores y hablando de lo que leemos, explicando lo que aprendimos, creando la expectativa para que la persona quiera acercarse a un libro, quiera tenerlo en sus manos, quiera poder abrirlo, quiera tener esa sensación que queda cuando alguien se acerca de esa manera al pensamiento de otro. Y entonces se podrá cumplir con ese objetivo. Hablar de la lectura, explicar lo que es la lectura, lo que son los libros, es algo muy bueno. Pero ayudar a otra persona a darle forma a sus pensamientos a través de la lectura, eso es otro nivel más. Porque esa persona puede hacer lo mismo con otra persona.
Y eso puede ayudar a formar un círculo virtuoso en el que cada uno de los que estén en él sean buenos lectores y sean buenos hermanos. Seguramente todos conocen a alguien que lee mucho, ¿no? Súper lector, y que es una lacra de persona. Sí. Todos también. conocemos a alguien así. También. Y sobre todo en el trabajo, ¿no? Es donde nos topamos con alguien que dice, sí, qué bruto, ¿cómo lee? Y dices, pero qué bruto, ¿cómo? Ay, no. Dices, ¿cómo no te ayuda? Porque no necesitamos lectores. Necesitamos seres pensantes, seres conscientes. Lo dije al principio, los libros son la herramienta más directa, nada más. Pero leer nada más por leer no da nada. Es el pensamiento crítico lo que están diciendo, ¿no? O sea, formar ese criterio. Y eso lo puedes sacar de donde sea. También conocemos, seguramente todos conocemos mínimo a una persona que no hizo ni la primaria, que no lee, pero qué buena persona es y qué inteligente además, qué consciente, qué empático. Y uno dice, ah carajo, mi jefa en la chamba devora libros y es una desgraciada. Y el maestro albañil que ni la primaria tiene, y mira, ya todo lo que me platicó en estas 2 semanas que me he estado chambeando, ¿no? Eso lo podemos sacar de donde sea. Tengo un ejemplo ahí que me lastima mucho. Una tía mía una ocasión dijo, ay, es que estaba viendo una serie de Netflix y comencé a pensar en cualquier cosa. Y entonces alguien se burló de ella, que ay, pues como viendo series, ¿no? Se pone a discutir y a pensar y a razonar. Yo dije, carajo, pues eso es lo importante, ¿no? No importa de dónde sacas la inspiración, ¿no? Si esa serie le está dando qué pensar, qué bueno, qué buena serie, ¿no? Vela. Decía, ay, a ver, ¿por qué a mi tía le causó eso? La voy a ver, ¿no? Pero no, porque, repito, tenemos como metido en la cabeza que el libro es lo máximo, ¿no? No, si es la herramienta más directa. ¿Y por qué? Porque el lenguaje, cada palabra se forma de 2 aspectos. Una es el sonido, ¿no? La forma, la palabra en sí. Y la otra es lo que significa. ¿Cuántas veces no han estado así de, ay, esa cosa que está ahí al lado de la otra cosa, ¿no? Y lo tengo en la punta de la lengua. Y sabes a qué te refieres, tienes el significado, pero no tienes el nombre para nombrar la cosa. ¿Cuántas veces lo tenemos al revés, no? Yo siempre les digo, aquí están las llaves de mi carro. Se lo regalo al que me traiga un chimpulquince. Le regalo mi carro, es más, mi casa. Aquí están las llaves de mi casa. Se las regalo si me traen un chimpulquince. Tenemos la palabra, la podemos deletrear, podemos hacer las sílabas, pero no tenemos qué significa. Entonces necesitamos las 2 para poder tener un concepto, una idea completa. Entonces, cuantas más ideas tienes que expresar, necesitas más palabras. Entonces, entender. ¿cuántas veces no te sientes mal y te dicen, ay, no estés triste? No, es que no estoy triste. Y te mandan al psicólogo, es que estás deprimido. No, pues es que puedes estar compungido, melancólico, nostálgico, añorante. O sea, ¿cuántas veces sientes algo por alguien y dices, ay, estás enamorado? No, o sea, como la canción, ¿no? De querer y amar no es igual, ¿no? Y entonces no sabemos distinguir la furia del enojo, de la molestia,
Entonces siempre usamos las mismas palabras, decimos estoy triste, ¿no? A lo mejor es tristura, estás bajoneado, no es lo mismo estar nostálgico que melancólico, que añorante, ¿no? Pero no sabemos sentir, no sabemos distinguir cómo se siente una de otra, ¿no? Para nosotros es lo mismo. Sí. Entonces tenemos que aprender a distinguir los conceptos para nombrarlos adecuadamente. Y viceversa también funciona. Si yo leo algo y hay una palabra que no entiendo, me está obligando a generar un concepto. Así como tener ideas te obliga a necesitar palabras, tener palabras te obliga a necesitar ideas. Entonces, ahí me gustó mucho cómo lo nombró, el círculo virtuoso, ¿no? Precisamente es eso, necesitamos ambas partes. Y los libros, pues ¿qué hay en los libros? Palabras. Y cada palabra es una idea, cada palabra significa algo. Entonces, imagínense cuántas ideas hay aquí. Repito, las ideas están en todos lados. Yo puedo estar martillando una silla en mi estudio de carpintería y de repente piensas algo. Se puede, un martillo te puede dar una idea, pero un libro pues, te da miles, ¿no? Entonces, esa es la importancia del libro, pero no es más que una herramienta y un medio. Y por eso no necesitamos lectores, necesitamos seres pensantes. A mí me gusta mucho el rock nacional. Decía el maestro, a ver, si se toca en satélite es rock nacional, y la misma música, si se toca en el molinito es rock urbano, ¿no? A mí me gusta mucho el rock nacional. Hay una canción de Café Tacuba que es Las Batallas. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Papá, hijo, este niño no es normal, hay que llevarlo al hospital. Y yo pensaba que Mariana era un homosexual o muchas veces, según lo que veía en la música. Un día me regalaron el libro de Las Batallas, de Carlos Emilio Pacheco. Y lo vas leyendo y oye, qué equivocado estaba. Sí. Pero qué fascinante es combinar la música con el libro. Y ya después me dijeron, ¿qué crees? Aparte hay una película. Entonces, imagínate conocer la música, conocer el libro, conocer la película. Una adaptación al libro. Sí, la película es una adaptación. Del libro. Entonces, sí, bueno, pero entonces aquí prácticamente el libro fue la parte central. Sí. A mí yo primero escuché la canción, después de casualidad leí, y qué buen libro, de hecho es uno de mis favoritos, Las Batallas en el Desierto de Pacheco, y ya después busco la película. Es como dice el maestro Copla, ¿no? Yo tenía una idea equivocada, cuando veo el libro no, ya veo que es una mujer adulta, que es un niño de 5 años que está enamorado de ella, entonces yo tenía otra, y ya después cuando veo la película pues más, pero sí efectivamente redondeando lo que dijo el maestro, yo tenía un concepto, a lo mejor equivocado, pero no es la mano. De ahí la frase de que aunque tengas 100 años sigues aprendiendo. Sí. Nunca dejamos de aprender. Pregunta obligada. Lo bueno es que aquí no tienen aquí a Peña Nieto y a sus asesores. Y tampoco voy a decir que les cambiaron la vida. Pero sí nos gustaría personas que han leído, que saben lo que es la literatura. Recomiéndenos al menos 3 libros de interés general, fáciles de conseguir, pero sobre todo para toda la gente, fáciles de leer. Porque yo ya me dije hace rato, a mí tuve lecturas al principio muy complicadas y estuve a punto de no leer. Entonces, 3 libros, o los que quieran, pero que sean libros de interés general, accesibles y muy digeribles, muy fáciles de leer. Pues es que recomendar 3 libros sería limitar mucho el abanico, el universo de la lectura.
Y la verdad es que dependerá mucho de la propia persona, Del criterio. del criterio que tenga cada persona y del interés particular que tenga, porque podríamos decir que hay muy buenos libros de cocina Y no me interesa. que quizás a mí no me interesa la cocina, pero puede haber libros de gastronomía que hablan sobre cierto tipo de cocina gourmet de la que yo soy aficionado. Me parece que recomendar libros es una buena idea, pero recomendar lecturas es mejor, porque no siempre hay oportunidad de tener todos los libros que uno quisiera, y no todos los libros que están disponibles podrían interesar a la persona como tal. Aquí, por ejemplo, en la biblioteca encontramos un universo de libros. Paseando hace rato veía que tenemos ahí uno que dice Mozart para tontos, al lado de uno que habla de la ópera. Esa gran diversidad es la que tenemos dentro de la literatura. Libros que a mí me han gustado en lo particular, porque los he leído, hubo una colección de cuentos de Francisco Rojas, se llama El Diosero. Es una colección muy interesante y es pequeñita. Se puede encontrar en las librerías de Viejo. No sé si aquí en la zona existen. ¿Cómo se llama? El Diosero. Lo he escuchado, ¿no? Sí, es fácil de conocer. Este es- Y seguramente aquí lo Aquí tienen. lo tenemos. Ese es un libro muy interesante. Otro libro que a mí me ha ayudado, que aunque habla de cuestiones bélicas, a mí me ha ayudado en la parte laboral, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Es un libro que habla de estrategias militares, pero que puede ayudarle a uno en la toma de decisiones en la parte laboral. Una cosa que tengo muy clara de ese libro es cuando Sun Tzu le dice al emperador que los fracasos que tiene es porque no tiene buenos comandantes. Y él le dice que tiene los mejores. Y le dice, le voy a demostrar que no. Pero necesito a sus concubinas. Y necesito que usted no se meta en lo que yo decida con sus concubinas. ¿Sí? Entonces forma 3 grupos de concubinas. Y él como comandante da una orden, que se tienen que mover hacia un lado. Y en la orden inicia a las concubinas, pues mujeres que están solo acostumbradas a entender la corte, al emperador, pues solamente se ríen atrás de sus abanicos y no hacen caso. Entonces llama a uno de los soldados y le dice que le corte la cabeza a 3 de las concubinas. Y el emperador reclama. Y Sun Tzu le dice, yo soy el comandante, usted no tiene autoridad en este batallón. Usted me cede esa autoridad al nombrarme comandante. Y ejecutan a 3 concubinas. La siguiente orden, ¿saben cuántas desobedecieron? ¿Y qué aprendió el emperador? La enseñanza atrás de lo que hizo fue algo que quedó grabado. Y es un libro pequeñito, insisto, está enfocado en las artes de la guerra, pero que puede ayudarle a uno a aplicarlo en otras partes de la vida. El libro que yo mencionaba, que a mí, pues con el tiempo al principio cuando lo leí me ilusionó porque me abrió las puertas a la literatura, pero posteriormente me decepcionó por lo que decía, pues no conocí el Egipto que ahí se plasmaba, y menos porque el escritor fue un escritor finlandés. Hizo alguna investigación, pero su investigación en su tiempo no fue la correcta. Ese libro, si no el egipcio, pues es interesante como lectura de entretenimiento, pero nada más. Hay muchos otros de los que yo mencionaba que están en la página de internet para leer en libertad. Hay muchos autores interesantes, son lecturas cortas, son lecturas pequeñas,
y hay diferentes géneros. Pues ahí se puede buscar también información que le interese a quien tenga la intención de entrar en el mundo de la lectura con el objetivo que decía el maestro, tener un criterio y ser un ser pensante, porque ese debe ser el objetivo de la lectura. Maestro Costa. Hace rato hablaban de los niños que manipulan los teléfonos y demás, ¿no? He escuchado sobre todo a personas mayores que dicen, ay, es que son bien inteligentes, le mueven mejor que yo. No. El inteligente es el ingeniero que programó el aparato. Es un aparato diseñado para que hasta un niño de 3 años lo pueda manipular. O sea que todo el mundo está usando un juguete de niño de 3 años. Nosotros deberíamos poder manipular robots, androides, deberíamos estar volando un cohete espacial. Los astronautas tienen nuestra edad. A esta edad tenemos la capacidad de pilotar un avión, pero estamos enfrascados en mover un juguete para niños. Entonces, cuando me dice algo fácil de leer, discrepo rotundamente, porque es como si me dijera, dame un libro para un niño de 3 años, ¿no? Entonces, para mí algo fácil de leer tiene que ser precisamente gradual, ¿no? Literatura infantil, me gusta mucho, por ejemplo, el libro Inclinado, que es un libro inclinado, ¿no? O sea, es un libro que en lugar de ser cuadrado, está en diagonal, hacia abajo. Ajá. Y entonces los personajes se van resbalando, ¿no? Y vas pasando las hojas y se está yendo así como las subidotas estos de... Ay, perdón, creo que ya que casi no hay. te desordené aquí. Creo que ya está. Entonces, así como las subidotas de Naucalpan, así se van, ¿no? Y es un libro muy bueno y está en verso, además, ¿no? Versos para niños. Hay otro que es metaficcional y se llama Estamos en un libro. Son 2 personajes que se dan cuenta que están en un libro y uno de ellos le entra el miedo porque sabe que se van a morir en cuanto lleguen a la última página. O sea, es un libro bellísimo que pone a pensar a un niño al nivel de un niño, ¿no? Trata el tema de la muerte, trata el tema de la salvación, la crisis, la desesperación, sin decirlo, simplemente porque un personaje le dice al otro, oye, ¿ya te diste cuenta que estamos en un libro? ¿Y qué va a pasar cuando el lector llegue a la última página? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Y a lo largo del libro, pues son de niños, son de adultos, van resolviendo eso. ¿Es un juego de Mario Bros? ¿Cómo? Sí, es una cosa chulísima, ¿no? Si me pregunta, por ejemplo, bueno, ya en edad escolar, yo recomendaría minificciones, ¿no? Textos de 2 renglones, porque ahora vemos TikToks de 2 segundos, ¿no? No podemos darle un cuento de una página, no. Hay que darles minificciones. Se apellida Niño. Qué bonito apellido, ¿verdad? Es un autor mexicano, olvidé ahorita su nombre, pero el apellido es Niño. No, es su apellido, Niño. A ver si ahorita se... Pero él, por ejemplo, escribe precisamente minificciones para niños, ¿no? O sea, hasta le quedó el apellido. Una que recuerdo ahorita es la que le dice, ¿me guardas mis avioncitos durante todo el recreo? Y la niña le responde, ¿pero por qué durante todo el recreo? Y le dice, pues porque tú eres mi cielo. Es una minificción, es un cuento que te dice un montón, ¿no? Entonces, Ana María Shua, claro, Monterroso, ¿no? Hay un montón de autores
Queta Nava Gómez, que le gusta mucho al maestro Pancho Camacho, y por cierto es compañera de aquí de Acatlán. En fin, textos breves, así de 2 líneas, de 3 renglones, para que los lean en un santiamén y con eso digan, ay, qué bonito, ¿no? Y hasta lo recuerdas, pues, ¿no? Porque ya te contó una historia con eso. A lo mejor adolescentes, algo rebelde. La adolescencia es vandalismo, ¿no? El adolescente que obedece está mal. El adolescente tiene que retar a todos, a sus padres, a sus maestros, ¿no? El adolescente tiene que hacerla de tos, ¿no? Entonces, por eso está muy en boga, por ejemplo, la literatura de terror y la literatura de ciencia ficción, porque son 2 géneros que cuestionan, para empezar, el sistema, la religión, la sociedad y la realidad misma. Las concepciones generales que tenemos de la existencia las cuestionan mucho en el terror y en la ciencia ficción y proponen qué podría ser. Más allá de la literatura juvenil que regularmente se les da, que es más de fantasía, la ciencia ficción y el terror realmente ponen en un predicamento al lector, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Uno pues ya como que el terror, pues, ¿no? Para nosotros el terror es que te asalten, ¿no? Que te audite el SAT, ¿no? O sea, que te salgan las motos. Ya le tenemos más miedo a que nos atropelle una moto que un carro, de hecho, ¿no? Pues sí, ¿no? Que no juntes para la renta, pero a los chavos el terror y sobre todo el terror latinoamericano que se está escribiendo ahorita es una chulada, ¿no? De ahí seguimos ya cuando estamos en edad universitaria. Recomendaría yo ensayo literario y ensayo filosófico, ¿no? Porque creo que ya a esa edad sí ya tenemos más allá del criterio, un proceso de razonamiento. Ya aprendimos a plantear problemas, a entrar en crisis, ¿no? A solucionarlo, equivocarnos, regresar a la crisis, ¿no? Y después de 10 intentos, conformarnos con algo que no es la mejor solución, pero así es la vida, ¿no? Ahí ya lo entendimos. Todavía de chavos buscamos la mejor solución, ¿no? Y hacemos revolución y pateamos puertas y pintamos calles. Pero ya como en los 20, ya dices, así es la vida, ¿no? Esto es lo menos peor, ¿no? O sea, sí hago revolución, pero también me conformo con avanzar un pasito, ¿no? No lo quiero todo, sino tantito. Entonces, el ensayo literario, yo recomendaría principalmente 2 autores mexicanos, Óscar de la Borbolla, ¿no? Sus libros El arte de dudar, La libertad de ser rebelde, Filosofía para inconformes. Tiene muchos libros de ensayo literario. Y Guillermo Fadanelli, El idealista y el perro, literatura, insolencia, y me faltaba 3, literatura, insolencia y otra cosa. Ay, perdón. Guillermo Fadanelli, Óscar de la Borbolla principalmente, como ensayistas literarios mexicanos, y ensayo filosófico, pues ya meternos a lo que nos guste, ¿no? Cada quien tendrá una inclinación hacia una corriente ideológica de pensamiento, entonces ya dependiendo de lo que a cada persona le guste más, ¿no? Pues ya te vas hacia esa rama de la filosofía. Okay. Y pues ya a nuestra edad, todo lo demás. Damos gracias a nuestro público que vino. Bien lo dijo el maestro, bien pudiendo estar ahorita en la casa, rascándonos el ombligo, viendo la serie de Netflix, cocinando, comiendo. La verdad que les agradecemos porque están ustedes de este lado, porque vinieron a escuchar iba a decir las locuras, pero no, yo creo que fueron más que locuras, fueron grandes cosas
creo que nos dejan algo, la verdad. Se les agradece en redes sociales, se les agradece a nuestras autoridades que con todo y todo pues nos dan estos espacios, pero sobre todo a ustedes que vinieron que sacrificaron su tiempo y su espacio para estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Comunal. Muchísimas gracias a la señora que gracias a ustedes.